¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Impacto Semanal. En esta semana destacamos el control de la crisis energética por parte del gobierno nacional, entre otros temas de interés. Así es, Carlos, amigos televidentes. Además, revisaremos la demanda de Ecuador contra México por intromisión en temas soberanos. Bienvenidos. Atención, amigos, fue capturado el hijo de Junior Roldán en un operativo militar. Conozcamos quién es y también su historial. El operativo Blanqueo JR se ejecutó en las provincias del Guayas y Los Ríos, en búsqueda de capturar a 6 involucrados en el presunto delito de lavado de activos, entre ellos el hijo del ex líder de los choneros Junior Roldán, Asael R., quien junto con 2 ex convivientes de Roldán habrían coordinado una organización delictiva para recibir depósitos en cuentas bancarias personales y familiares y así ejecutar el blanqueamiento de cerca de 18 millones de dólares, no solamente en dinero en efectivo, sino también en constitución de compañías y propiedades. Revisa bien. Salta el otro man. Quienes habrían mantenido un vínculo sentimental con el ciudadano Roldán Paredes Junior Alexander, quien había sido declarado meses atrás como fallecido. El mismo que presenta registros de procesos judiciales. Uno de los inmuebles intervenidos era prácticamente una fortaleza, pues los agentes de la Policía Nacional utilizaron maquinaria pesada para poder abrir las puertas y así capturar al hijo de Junior Roldán. El modus operandi que utilizaban era dar la apariencia de legalidad a los ingresos que recibían estos ciudadanos a través de la constitución de varias empresas fantasma dentro de acciones ilegales, como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de $3.300.000, negocios ejecutados desde el 2019 hasta el 2023 y que según la unidad de análisis financiero, nunca se pudo justificar la procedencia del dinero. El señor Albarracín cumplía la función de testaferro, es decir, el señor presentaba cierto tipo de documentación de compañías fantasmas para poder lavar este dinero que pertenecía a las 2 señoras que presuntamente eran esposas del señor Junior Roldán. Los 6 detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Los movimientos bancarios que registraba en sus cuentas llamaron la atención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Por esto, Asael R. era investigado desde julio del 2023 y fue detenido en el Cantón Daule. Según los informes, Asael R. habría adquirido bienes muebles e inmuebles mediante testaferros, entre los que constan 2 mujeres relacionadas a su desaparecido padre, Junior Alexander Roldán Paredes, implicado en asesinato, robo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas. La UAFE determinó que al menos $5 millones fueron depositados en cuentas bancarias de su círculo familiar y se ejecutaron movimientos comerciales a través de compañías como ferreterías, boutique, cárnicos y clínicas de rehabilitación, por un valor superior a los $3 millones entre el 2019 y el 2023. Lisbeth C. estuvo vinculada sentimentalmente con alias Junior y Yael B. era la apoderada de Lady R., expareja de Roldán, quien se sabe está radicada en Colombia. Es la primera vez que Asael R. es detenido y aunque no tiene antecedentes judiciales, la policía le seguía sus movimientos económicos para determinar su origen. Para los cabecitas de las organizaciones delictivas, una de las vías para poder huir de las autoridades es fingir su muerte. En el pasado se conoció que incluso el mismo Leandro Norero intentó burlar a las autoridades peruanas, fingiendo su muerte para evitar ser detenido. Y por otra parte, incluso quien habría sido su verdugo, alias Pipo, también fingió su muerte para poder huir a Europa. Pero hoy por hoy, el nombre de Junior Roldán aparece entre las sospechas de que si está o no muerto, pues existirían algunas inconsistencias que se generaron tras su asesinato reportado en Colombia el año pasado. El portal Conectas realizó una indagación
en relación a las inconsistencias detrás de la muerte de Junior Roldán, quien fue uno de los cabecillas de la banda de los choneros, y que más allá de estos indicios, el equipo de investigación del noticiero tomó contacto con una de las autoridades del municipio de Envigado, que en aquel entonces en Colombia fue parte de las verificaciones sobre la muerte de Junior Roldán. Algunas personas se acercaron a la parroquia pues solicitando un procedimiento de exhumación para poder repatriar el cuerpo a Ecuador, pero que dentro de la verificación de documentos pues se encontraron algunas inconsistencias. Entonces pues la parroquia como tal dentro de su trámite administrativo no había autorizado. Posterior a ello se llegó a conocer que varias personas ingresaron al cementerio del lugar y robaron el cadáver que se encontraba en uno de los nichos para posteriormente cremarlo y trasladar sus cenizas hacia el Ecuador, proceso que se habría realizado al margen de la ley. Si lo hicieron los familiares o no, pues digamos que eso todavía es motivo de investigación, pero sí se acercaron dos sujetos entre dos o tres sujetos, ahí no pues con mucha claridad, le estoy hablando desde las versiones que conocí, y sacaron el cadáver. Existen dudas si el cuerpo que se encontraba en Colombia era de Junior Roldán, pues aparentemente nunca se llegó a cotejar mediante una prueba de ADN al cadáver que fue encontrado en ese lugar. Hoy por hoy se levanta una tela de sospechas en torno a la muerte de alias JR. Y nuevas revelaciones señalan los chats del caso Metástasis. Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, tenía 45 denuncias en la judicatura y ninguna sanción. Por otra parte, Pablo Muentes desmiente a Mayra Salazar en sus acusaciones, pese a las pruebas sobre su trabajo en conjunto. Veamos. La Fiscalía procesa a 52 acusados de la metástasis en distintas esferas públicas. El abogado personal de Leandro Norero, el artífice del manejo empresarial de los bienes del narco, su operador político y 2 lugartenientes buscan modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Sus abogados han ingresado varios escritos a la Corte Nacional de Justicia para que 5 de los 52 procesados salgan en libertad. El proceso de instrucción fiscal en el caso Metástasis concluyó el 13 de abril tras 120 días de diligencias. Ahora la fiscal general Diana Salazar prepara los elementos a ser presentados en la Corte Nacional de Justicia para la audiencia preparatoria de juicio. Entre los procesados que buscan evadir la prisión preventiva está el artífice del manejo empresarial de Leandro Norero, Elibev A. Por su cercanía al narco, conocía sus movimientos, varios de ellos encaminados a boicotear procesos judiciales, sobornando a jueces y fiscales. El 21 de marzo, por ejemplo, en su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, contó que la exfiscal María Dolores C. alertaba a Norero de las acciones fiscales y policiales a cambio de favores económicos. Ya habiendo realizado esas transacciones, la doctora María C. empezó a darle asesoramiento mucho más seguido al señor Norero y a darle información privilegiada de ciertos operativos que se realizaban en la ciudad de Guayaquil, en virtud de que tenía miedo de que le realizaran algún tipo de allanamiento. Ronnie Javier A., acusado por la Fiscalía de ser el operador político del narco, está fugitivo pero pretende blindarse ante una posible captura. Sobre él pesan varias pruebas y conversaciones extraídas del teléfono del narco, en las cuales se evidencia que le anticipaba sobre los movimientos en la Asamblea Nacional, con particular interés en las acciones que hacía Fernando Villavicencio. ¿Qué más por tu lado? Nada, ñaño, aquí todo bien, gracias a Dios. Estoy en el CAL. Vamos a calificar mi queja contra FD. Cristian Giovanni R., abogado personal del narco, es fugitivo y buscado por las autoridades. Es parte de los 52 procesados en el caso Metástasis. El 3 de agosto de 2022 le planteó el plan para justificar los $6,4 millones en oro incautados en la mansión Norero. Ahí le procedo a enviar el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de oro. Tiene registros de haber extraído durante los últimos 6 años 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro. Antes de dar ese paso, mi pregunta es, ¿están firmes y preparando bien para hacer eso? Tiene 54 hectáreas de minería autorizada para explotación.
Marcel Adrián L., operador financiero de Norero según la Fiscalía, y Carlos Javier M., encargado de ingresar artículos prohibidos a la celda de El Patrón, se suman a la lista de procesados que buscan salir en libertad. Fue Mayra Carolina Salazar quien reveló el oscuro entramado creado en el interior de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Señor juez, en compensación a lo que el doctor Reinaldo Ceballos había realizado, este es promovido de ser juez de primer nivel a juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. ¿Pero cómo se dio esta compensación? A través de un concurso que fue manipulado por Fabiola Gallardo Ramia, mientras ella era presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y directora encargada del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía General del Estado acusa a María Fabiola Gallardo Ramia de intervenir en decisiones judiciales de forma irregular. Según el expediente fiscal, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas se habría beneficiado del archivo de 4 sumarios administrativos. En el caso Purga se lee que Gallardo tenía una dinámica criminal en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para controlar acciones judiciales y administrativas. Documentación incorporada hace poco en el expediente fiscal revela que Gallardo acumula 45 denuncias administrativas desde 2014 sin que ninguna llegue a la fase de sanción. El exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, mediante una carta que fue entregada por parte de sus abogados, rechazó las versiones y el testimonio anticipado entregado por Mayra Salazar como parte de una colaboración eficaz con la Fiscalía General del Estado dentro del caso Metástasis, la misma que se recibió el pasado 28 de marzo en la Corte Nacional de Justicia. Su abogado defensor señala que ellos han ido recopilando información para demostrarle a la Fiscalía que las aseveraciones de Salazar no serían ciertas. Las personas que ella nombró que vayan a rendir su versión para ver si coincide o no, por lo menos en algo, y no coincide en nada. Las personas que no son involucradas, ojo, que no son sospechosas en la investigación, han ido a la Fiscalía a decir que lo que ella dice miente, y miente con información que le dieron, porque se refiere a hechos que era, por las circunstancias personales con Pablo Muentes, imposible que sepa. Pero por otra parte, en el expediente fiscal del caso Purga, constan las versiones entregadas por Mayra Salazar, en donde ella asegura que fue contratada por Pablo Muentes y que incluso, según lo dijo, habría sido una de sus colaboradoras cercanas. Señor juez, el señor Pablo Muentes Alarcón manejaba a la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura: Javier Muñoz, Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Maribel Barreno. Mayra Salazar se encuentra actualmente bajo el sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado y sería colaboradora eficaz del caso Metástasis. Su abogado defensor incluso señala que Pablo Muentes, incluso que aparentemente tendría relación con supuesto tráfico de tierras. Les contamos, amigos, que hay luz verde para recuperar información de los dispositivos del ex vicepresidente Jorge Glass. Y alias Gerald intenta recuperar sus bienes. Revisemos estas informaciones. Adelante. La tarde de este 29 de abril, el juez Julio César Inga, quien se encuentra a cargo del proceso judicial por presunto peculado en torno a la reconstrucción de Manabí, negó el pedido del ex vicepresidente Jorge Glass para que no se extraiga la información de los celulares y el iPad que fueron decomisados cuando fue detenido por las autoridades en la Embajada Mexicana en la ciudad de Quito. El magistrado dio luz verde para que se extraiga la información de esos dispositivos. Yo creo que allí hay información muy importante y por lo tanto se las tiene que tratar con sumo cuidado de manera de que esa información pueda ser válida en este proceso y en otros procesos. El magistrado autorizó la exhibición, reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de toda la información que contienen los 3 dispositivos electrónicos que actualmente están bajo cadena de custodia y que todos estos datos formarán parte de la investigación en relación al presunto delito de peculado en el uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí. La defensa del ex vicepresidente solicitó al juez que no se extraiga la información de los dispositivos. Se digne revocar vuestra providencia de fecha viernes 12 de abril del 2024 a las 21:15,
mediante la cual autoriza la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos ingresados con cadena de custodia. Los peritos de la Fiscalía y la Policía Nacional tienen luz verde para proceder con la extracción de esta información y adjuntarla al proceso investigativo que se lleva en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Para la justicia norteamericana, tanto el Chapo Guzmán como alias Gerard eran considerados de alta peligrosidad para su captura. En el caso de Guzmán, envió 150 toneladas de droga hacia los Estados Unidos, pero alias Gerard, el narcotraficante ecuatoriano, habría logrado superar esta cifra según datos de Norteamérica, con cerca de 250 toneladas de envíos en pocos años. Actualmente se encuentra detenido en Norteamérica y a través de la justicia busca implementar recursos para recuperar sus posesiones en el Ecuador. Hay una situación compleja y es que en el Ecuador esta persona no ha sido procesada, ¿no es cierto? Pero quizás habría que ver la ley de extinción de dominio, que ya, digamos, una ley vigente en el Ecuador, y por ahí quizás podríamos encontrar una alternativa para impedir que se devuelvan los bienes. Alias Gerard no tenía ni siquiera una cuenta bancaria registrada a su nombre, pues su astucia lo llevó a formar una gran red de testaferros. Gerard fue detenido en el 2017 en Ipiales, Colombia. Su captura fue coordinada no solamente por autoridades colombianas, sino también por la DEA y Ecuador. Y posteriormente a ello, desde una cárcel colombiana, fue extraditado hacia los Estados Unidos. Y les contamos que Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional por irrespeto a acuerdos internacionales y presentó también alegatos. Veamos. Este 29 de abril, la Cancillería del Ecuador dio a conocer que ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Ecuador demandó a México por una serie de violaciones del Estado mexicano en contra del Ecuador, principalmente al ser un Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera compatible a las funciones de la misión diplomática, violentando estrictamente el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Dice la Corte, ninguna intrusión que hace otro Estado en el ámbito reservado de otro país tiene jamás un buen propósito, nunca, ¿no? Y esa sería la violentación más grave que México cometió contra el Ecuador, al violentar incluso varios tratados internacionales que suscribieron ambos países. No está demostrado el asilo diplomático que estuviera correctamente otorgado. Nadie está hablando de los efectos de la contrademanda ecuatoriana por intrusión en el ámbito reservado del Estado, cuya proporción es mucho mayor al daño que dice de haber recibido el Estado mexicano. Por otra parte, en la demanda de Ecuador contra México, también señala que se han incumplido, entre otras, las obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio por delitos comunes. Este miércoles fue el turno de Ecuador de dar sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia para defender el ingreso a la Embajada de México el pasado viernes 5 de abril, donde se detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass, quien buscaba asilo político. El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, afirmó que el ingreso fue un incidente excepcional. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en 2 ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano por delitos muy graves relacionados con la corrupción y que estaba sujeto a procedimientos en curso relativos a más delitos de corrupción y de otro tipo. En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, personal de las Fuerzas Ecuatorianas de Seguridad ingresó a la sede diplomática para detener a Glass, sentenciado por la justicia de Ecuador. Cuando hicieron esto, había un solo objetivo: llevar al señor Jorge Glass ante la justicia, ni más ni menos. El señor Glass ya no está presente en la Embajada de México y Ecuador no tiene ningún motivo, ninguna razón para volver a entrar al recinto. Las audiencias respondieron a una demanda de medidas preventivas solicitadas por México
que acusa a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. El país le ha pedido a la Corte de Justicia de La Haya que dicte medidas cautelares contra Ecuador. Pero el representante de nuestro país aseguró en su intervención que la audiencia ante el Tribunal Internacional es innecesaria y completamente injustificada, puesto que ya ha dado garantías a México de que protegerá su personal y sedes diplomáticas y que no cabe decretar las medidas solicitadas. Amigos, y al volver, el presidente de la República entregó el puente sobre el río Lelia que une a la costa y a la sierra. Además, Ecuador le compra energía a Colombia mientras supera la crisis. Ya volvemos con Impacto Semanal. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó el puente sobre el río Lelia en Santo Domingo. Esta vía une la costa con la sierra. Las menores corrieron a los brazos del presidente, quien se tomó con ellas una selfie. Con fuertes aplausos a nuestro querido presidente, el magíster. Así empezaba el acto de entrega del nuevo puente, tras 56 días de la afectación en el estribo derecho del puente antiguo. Hoy se ve un reflejo de la eficiencia de un gobierno que tiene las ganas y que tiene la necesidad también de ayudar a las personas. Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto, que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. Creo que la renuncia la debería de presentar otra. 30 años sin mantenimiento llevó al borde del colapso al puente antiguo sobre el río Lelia, en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo. Por más que no es competencia del gobierno central, nosotros sí sentíamos la responsabilidad de hacer lo correcto y de darle la conectividad necesaria a la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo ha sido abandonada por años. La ciudad de Santo Domingo, siendo la cuarta ciudad del país, no tiene ni siquiera una universidad adecuada para lo que necesita la gente de Santo Domingo. Y nosotros ya estamos terminando la fase de estudios y la vamos a construir. Hemos ya asignado los recursos para hacerla. Así que este año iniciaremos la construcción de la Universidad de Santo Domingo. La infraestructura es capaz de soportar 48 toneladas por carril. A diferencia del puente viejo, la estructura Delta incorpora 2 carriles utilizando 14 paneles metálicos en una extensión de 56 metros de largo por 9 de ancho. Conecta todo lo que es la sierra con la costa, es la vía Quito-Guayaquil, para después coger Quevedo y Babahoyo y luego Guayaquil. Toda la mercadería pasa de aquí de Quito hacia Guayaquil, ¿no? Entonces ese es el tema más relevante, en un río que tiene caudales muy fuertes en las crecidas, que fue lo que ocasionó el colapso hace 2 meses aproximadamente. Una obra importante porque permite esa conectividad que tanto necesita el país. Es una de las vías más importantes del Ecuador, la vía Loac-Santo Domingo. Es un paso estratégico para el intercambio de productos, industria y turismo. Antes estaba terrible. No había cómo pasar, creo que tocaba pasar por el lado de acá y se demoraba casi unas 7 horas más o menos llegar a Quito. ¿En este puente cómo hacía? Tocaba hacer un transbordo por el puente por acá que era antiguo. ¿Peligroso? Sí, peligroso que estaba. 415,000 personas se benefician con la conexión de este eje vial, según estimaciones oficiales. El presidente además habló de continuar enfrentando la inseguridad. Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel, y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas, y que estaban adentro de la cárcel. ¿Cómo pues le sale el pelo adentro de la cárcel? No entiendo, ahí tuvieron que haber hecho algo.
Eso es una señal de que pues le estaba pasando bien adentro de esa cárcel. Recordó además que en su gobierno se han aprobado 4 leyes económicas urgentes. Y les contamos que Ecuador le compra energía a Colombia para disminuir los cortes de energía. En otro tema, también les contamos que hubo marchas pacíficas por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Veamos. Colombia volvió a vender energía a Ecuador. El ministro Roberto Luque explicó en qué términos se retomó esa negociación. Pedimos algo diario y ellos, el procedimiento lo que indica es que cada mediodía aproximadamente, ellos en función de la demanda que tienen de las centrales, del costo de las centrales que ellos tienen de generación en Colombia, es un mercado de spot. Ellos deciden en ese momento un precio y nosotros lo podemos aceptar o rechazar. Ayer fueron 6 gigas a 28 centavos y el otro día también fue 6 gigas a 25 centavos. Dijo que si bien eso aporta a mejorar la situación energética que atraviesa el país, encontrar una solución integral tomará tiempo. Eso ayuda en parte porque se corten parte del déficit que tenemos. Lo más importante ahora, sin embargo, es que los caudales están bastante estables y los niveles han aumentado. Señaló esto en medio de una comparecencia en la Asamblea Nacional. En el Parlamento, en las próximas horas, analizarán la posibilidad de abrir un proceso de fiscalización sobre lo que el gobierno denominó sabotaje energético. Para que esta grave crisis energética que se encuentra se pueda superar. Pero esto aterriza en un tema fundamental, que es el económico. Roberto Luque dijo además que en el Ministerio de Energía y Minas también existe un proceso interno de verificación que incluyó la desvinculación de funcionarios. Un año más que Ecuador se une a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, mediante marchas pacíficas, que empezó desde las calles General Gómez y Eloy Alfaro, hasta Malecón y Loja, donde se concentraron miles de trabajadores de diferentes instituciones, con el fin de recordar ese histórico día. Es una marcha histórica del movimiento obrero en el mundo. Todos los trabajadores del mundo salen a marchar igual en el Ecuador. Estamos aquí nuevamente para, a través de las reivindicaciones sociales de la lucha de años, llevarlas a las aulas también para que ellos gocen. Hoy en día, vendedores, profesores, doctores, albañiles y demás personas salen a trabajar para llevar el sustento a su hogar, como en el caso de Ronald Perlazo y Alberto Gorotiza, que llevan más de 30 años trabajando para el bienestar de su familia. Tengo ya 26 años aquí trabajando, vendiendo jugo. Claro, ser trabajador de su propio negocio es mucho mejor porque es el sustento de su familia al diario. ¿Qué se siente trabajar a diario vendiendo jugo? Orgulloso, contento. Es porque hay que luchar día a día por nuestra familia y por nuestros hijos, ahora que yo ya tengo mi familia formada. Es así como se conmemora el Día del Trabajo o Día de los Trabajadores, por haber iniciado una lucha que terminaría beneficiando al resto de generaciones. Los militares y policías siguen en las calles y esta semana incautaron droga y 146 motos. Detuvieron a extorsionadores y falsificadores de dinero. Veamos. 146 motocicletas fueron retenidas en el distrito Prosperina, resultado del operativo Resurgir, que se realizó en 6 circuitos: Nueva Prosperina, Monte Sinaí, El Fortín, Nuevo Guayaquil, Paraíso de la Flor y Flor de Bastión. Efectivamente, la mayoría de las muertes violentas son, en el registro que tenemos en el distrito, se movilizan en motocicleta. Aproximadamente el 90% de los crímenes que se cometen están en motocicleta. Los conductores de motocicletas fueron requisados y de la misma manera los gendarmes validaron si los datos del medio de transporte se encontraban en orden. Sellos de narcocultura, pegamentos ahí con alusiones al narcodelincuente Pablo Escobar. Tenemos motos sin placas, motos que tienen placas adulteradas o que están ubicadas en una posición para que no puedan ser rastreadas. Hay 4 detenidos. Ellos se les encontró con sustancias estupefacientes y con uniformes de seguridad industrial, los cuales estaban por los sectores del hospital. 210 servidores policiales en conjunto con 4 agentes de tránsito, 6 camionetas y 6 grúas de Segura EP formaron parte de este contingente. Bajo amenazas tenían sometidos a los comerciantes de un barrio en el sur de la capital hasta que, cansados de los abusos, los denunciaron y la policía los pudo detener.
puede identificar a 3 ciudadanos que se encontraban circulando en motocicletas, los mismos que, según las víctimas, se encuentran extorsionando. Los detenidos son extranjeros, usualmente van de negocio en negocio solicitando la cantidad que ellos requerían y utilizaban también armas para amedrentarlos. Lo que se presume es que realizaban estos por intimidación. De igual forma, anteriormente las víctimas indicaban que sí poseían armas de fuego. Los cobros serían semanales y mensuales, solicitan cantidades que variaban de acuerdo al rubro del negocio para supuestamente protegerlos, para así evitar atentados. Está de entre $200 en adelante. Pueden indicar que no solamente existe una sola víctima, son algunas víctimas, son algunos locales comerciales. Por el momento permanecerán en la unidad de flagrancia hasta definir su situación legal. Las máquinas estaban en funcionamiento, pero no precisamente para imprimir panfletos o afiches. En esta ocasión la estaban utilizando para imprimir cientos de billetes. Se llevó a cabo el operativo para sorpresa de los vecinos del sector, quienes vieron una gran presencia de uniformados. Solamente vimos que como a las 8 de la noche llegaron bastantes policías a resguardar la parte del local y eso, y nos tomó por sorpresa porque no había pasado ese tipo de cosas por aquí. Para quienes tienen un negocio similar de impresión, les sorprendió la actitud de los dueños de la imprenta, quienes se dedicaban a cometer este delito sancionado por la ley. Trabajar por honestidad que por ese lado. Solo esta semana en Pichincha y Esmeralda se ha decomisado una enorme cantidad de billetes falsificados que eran impresos en sitios clandestinos y también en otros que estaban funcionando al margen de la ley, vendiendo cada billete de $20, por ejemplo, en $5 o uno de 10 en $2, o haciendo compras en mercados y pequeños locales comerciales. Es como los delincuentes consiguen ingresar el dinero falsificado en el mercado legal. Al momento de cambiar un billete de $20 falso, por ejemplo, que le costó $2 genuinos, lo que están haciendo es ganando la compra, por decirle, de unos $3-4 de un almuerzo y más del vuelto que les entregan, que son $16 originales. Uno de los capturados registra antecedentes penales. Ambos fueron ingresados a la unidad de flagrancia. Se presume que serían parte de una organización más amplia, por lo que las investigaciones en este caso continúan. Amigos, y en la actualidad nacional, revisemos los beneficios que tienen para los microempresarios el Tratado de Libre Comercio con China y además las sanciones monitoreadas que tiene la ATM. Aquí toda la información. La medida empezará a aplicarse luego de un mes de socialización para que los conductores estén muy bien informados y así eviten ser multados por cometer infracciones en diferentes sectores de Guayaquil. Nosotros ahora vamos a implementar tecnología para el control de tránsito. Hemos tenido las cámaras, la tecnología implementada en la ciudad. Lo que estamos haciendo es innovar con ellas. Para aplicar las sanciones por infracciones de tránsito, la ATM cuenta con su propio centro de monitoreo con 60 personas que están vigilando constantemente las calles y avenidas de la urbe porteña. Como por ejemplo, invasión de carriles, como por ejemplo pararse encima de un paso cebra, el bloqueo de las intersecciones, doble columna, bloqueo de las rampas de acceso hacia las personas discapacitadas. Una medida que es muy bien vista por la ciudadanía, puesto que servirá para educar a los conductores y evitar el desorden en la movilización vehicular. Bien para todos los choferes, para que no haya infracciones y a veces no cumplen la ley. Si es algo que pues vaya a beneficiar para que puedan darle paso a las personas en las calles o que no se pasen las rojas. Luego de la etapa de socialización, las sanciones serán notificadas por correo electrónico a los infractores para que cancelen las multas correspondientes. Simplemente respetar las normas de tránsito. En las calles céntricas de Guayaquil, próximamente no estarán los agentes de tránsito para sancionar a los infractores, puesto que todo el movimiento será controlado desde el centro de monitoreo de la ATM, ubicado en el norte de Guayaquil. El acuerdo comercial con China ya está en vigencia y aplica una desgravación arancelaria para el 99.6% de los productos ecuatorianos que se exportan. El 60% de los aranceles se reduce a cero de manera inmediata.
Se espera que el acuerdo genere miles de nuevas plazas de empleo y un aumento de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia China en los próximos 10 años. Permitirá fortalecer un vínculo comercial y económico más estrecho con la segunda economía a nivel global. Por otro lado, más de 4.600 tipos de productos, desde automotores hasta juguetes importados desde el país asiático, ingresarán a Ecuador sin pagar aranceles de manera inmediata. Poder traer mayor consumo acá de los grandes maquinarias, bienes de capital de calidad que generan la China. En las negociaciones se aseguró la protección de la producción local, excluyendo de la reducción arancelaria 828 productos provenientes de China, como textiles, confecciones, calzado escolar, metalmecánica, arroz, azúcar, leche, entre otros. Se espera que ambos países también intercambien conocimiento y tecnología para mejorar los procesos de producción y exportaciones de todos los sectores. El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China tuvo un proceso de negociaciones que duró alrededor de 10 meses, hasta su firma el 10 de mayo del año 2023. La Corte Constitucional confirmó su constitucionalidad el 1 de noviembre del año 2023. La Asamblea Nacional lo ratificó el 7 de febrero del 2024. Luego, mediante decreto ejecutivo, el 15 de febrero de este año se dio paso a la ratificación, mientras la Cancillería oficializó el cumplimiento de todos los procesos internos a la contraparte. Finalmente, desde este miércoles 1 de mayo, entró en vigencia el TLC entre Ecuador y China. Revisemos en forma general algunos productos y sus gravámenes que se incluyen en este instrumento jurídico entre las dos partes. Por ejemplo, la pitahaya, arándanos y quinoa ingresarán a China con arancel cero de inmediato, al igual que el atún y la sardina, entre otros. Las rosas pasarán del 10% a no pagar aranceles en 5 años, al igual que el cacao, que actualmente tiene una tasa del 8%. El banano tendrá una reducción gradual en 10 años con la entrada en vigencia del tratado. Hoy paga el 9%. El camarón, uno de los productos importantes de exportación de Ecuador, también reduciría sus aranceles a 0 en 10 años. Actualmente paga el 2%. Mientras tanto, los productos importados desde China y dirigidos al sector industrial que ingresarán a Ecuador con arancel 0 de forma inmediata son fertilizantes, agroquímicos, tractores, bombas hidráulicas y transformadores eléctricos, entre otros. Las lámparas LED, cámaras digitales y bicicletas para el consumidor final también tendrán desgravación inmediata. En cambio, productos como pescados frescos, anchoas, anguilas, mermeladas y productos en conserva tendrán un gravamen gradual hasta llegar a 0 entre 5 y 10 años. Los vehículos de origen chino en su mayoría serán liberados de aranceles en un plazo de 15 años. Actualmente pagan entre 35 y 40%. El acuerdo no incluye beneficios para la comercialización de servicios. El 99.6% de las exportaciones de Ecuador tienen acceso preferente a China con una desgravación arancelaria inmediata o gradual, como lo pudimos apreciar en lo expuesto. El acuerdo excluye 820 productos chinos, principalmente manufacturados, y se contempla un proceso de desgravado de hasta 20 años para aquellos productos que existen en el Ecuador. En el año 2023, la balanza comercial fue favorable al Ecuador con 522 millones. En ese año, nuestras exportaciones alcanzaron 5.673 millones y las importaciones 5.151 millones. Es nuestro segundo socio comercial a nivel mundial y el primero en bienes no petroleros. Tendremos acceso a un gran mercado de más de 1.400 millones de personas o consumidores. En un mundo globalizado se dispone de estos instrumentos internacionales que facilitan el intercambio entre los países comprometidos. El acuerdo comercial entre Ecuador y China es un hito histórico para los dos países y está en vigencia.
El gran desafío es alcanzar un alto nivel de competitividad y producción para estar a la altura de estos desafíos modernos. Esta semana las lluvias y deslizamientos de tierra afectaron las vías en varios sectores y causaron, por supuesto, preocupación entre la ciudadanía. Las lluvias a nivel nacional tendrán una presencia moderada y alta para los próximos días, según proyecciones del INAMI. Nosotros tenemos previsto que los eventos de precipitación van a continuar. Las mayores intensidades pueden presentarse en la zona norte y en las zonas de estribación de cordillera, ya sea de la estribación de cordillera oriental, tanto como la cordillera de la región litoral. Nosotros lo que también vamos a ver es que en la mañana vamos a tener radiación, que va a estar cielo entre parcial nublado y nublado, y las lluvias empiezan a intensificarse desde horas de la tarde. Sin embargo, las constantes lluvias podrían desencadenar deslizamientos por la acumulación de humedad en la tierra. Tener en consideración que todos estos episodios de precipitación han causado una saturación, es decir, si yo ya sé que hay zonas que son susceptibles a deslizamientos de tierra, pues el riesgo es alto porque vamos a seguir teniendo eventos de precipitación. También tomar en consideración las tormentas, evitar lugares aislados, lugares muy altos, especialmente en la parte de la sierra o la zona montañosa, en horas de la tarde. La ciudadanía llama a las autoridades a realizar trabajos preventivos para evitar posibles desgracias. Tendrá que trabajar como las quebradas de la comuna para que no se den estos desastres. El tema climático tampoco es tan nuevo, ¿no? Sí es algo que sucede paulatinamente, ha sucedido siempre. Entonces, todas estas zonas de riesgo deberían ser intervenidas o revisadas, chequeadas, a fin de evitar que sucedan este tipo de situaciones como la de la Gasca. Adicional, la expectativa es que se registren precipitaciones en las zonas donde están ubicadas las hidroeléctricas y así mitigar la problemática de la crisis energética. La gran cantidad de sedimento que se acumuló en este colector no permitió evacuar lodo y agua en el barrio La Libertad de Llano Chico. Esto incidió para que la calzada se venga abajo. Esto sucede porque no hay un mantenimiento de las quebradas. Eso estaba previsto porque la descarga viene de las aguas servidas desde arriba de Amagací. Señalan haberse quedado incomunicados debido a que la calle 18 de septiembre es la vía que conecta a los Llanos Grande y Chico. Además, es una arteria vial que comunica con Quito. Nos van a quitar la comunicación de Gualos, Llano Chico. ¿Por dónde pueden pasar? Lo primero que vamos a hacer es habilitar la vía peatonal para que las personas puedan caminar, hacer su actividad normal. Luego vamos a habilitar la mitad de la vía, que es lo que podemos hacer con una serie de tuberías, más bien que estamos consiguiendo en este momento, y va a ser una solución provisional. Las conexiones de agua potable y alcantarillado no fueron afectadas por el socavón. Los residentes solicitan atención inmediata en temas de vialidad. Que habiliten ese puente porque esto se va a demorar. El puente hay allá abajo, que sale allá el otro puente Pimán. La colectividad de Llano Grande y Chico solicitan atención urgente con la finalidad de estar en el menor tiempo posible incomunicados y así poder realizar sus actividades cotidianas con normalidad. Amigos, y en Perú un bus se accidentó y dejó fallecidos. Esta y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. El accidente ocurrió en un tramo de carretera sinuoso y angosto, en el que el vehículo de pasajeros volcó y cayó a un precipicio de más de 200 metros en la provincia de Celendín, en la región andina de Cajamarca, a unos 850 kilómetros al norte de Lima. El autobús terminó al borde de las caudalosas aguas del río Sendemal. Brigadas de la policía y bomberos trabajaron desde el domingo en el lugar del accidente para recuperar los cuerpos de los fallecidos, cuya cifra se incrementó este martes. Real es que ha dado vuelta y se ha ido directo. Los primeros reportes señalaban 23 muertos y 15 heridos, 2 de los cuales murieron al llegar al hospital por la gravedad de las lesiones. Entre los fallecidos hay 2 menores, uno de 6 años y otro de apenas 2 meses. El autobús con más de 50 pasajeros se dirigía desde el distrito de Sorochuco a la ciudad de Cajamarca.
Chile busca sin descanso a los autores del asesinato de 3 policías la madrugada del sábado en la región del Biobío, en la zona centro-sur del país, mientras avanza la investigación para esclarecer cómo fallecieron. El gobierno presentará una querella contra los responsables por homicidio, contra carabineros, infracción a la ley de armas y organización criminal, delitos que conllevan una pena de cadena perpetua calificada. Fin de la incertidumbre política en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo. El gobernante había decidido darse unos días para meditar su renuncia, criticando el acoso de la derecha a su familia, después de que se conociera la apertura de una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez por presunta corrupción. José Mujica, el expresidente de Uruguay y referente de la izquierda latinoamericana, anunció este lunes que tiene un cáncer de esófago cuya enfermedad es compleja y que evalúa el mejor tratamiento a seguir. El líder de 88 años prometió de todas formas seguir en la escena política mientras pueda y le envió un mensaje de aliento a los jóvenes para que valoren la vida. El Congreso argentino inició este lunes el debate de reformas propuestas por el presidente Javier Milei. El proyecto incluye la declaración de la emergencia económica y energética por un año, la reforma del Estado, la laboral, un régimen de incentivo a las grandes inversiones y cambios en la ley previsional. El gobierno busca la aprobación antes del feriado del 1 de mayo, cuando las centrales obreras se movilizarán por el Día del Trabajo. En estas oficinas de la Policía Judicial de París fue detenido este lunes el actor Gerard Depardieu. El intérprete de 75 años había sido convocado por los investigadores para ser interrogado y quedó en custodia policial para declarar en 2 casos sobre presuntas agresiones sexuales a 2 mujeres en Francia. Ya son 20 las víctimas que acusan al actor de abuso sexual. El Ministerio de Educación publicó el calendario de inicio de clases para el año escolar ciclo Costa Galápagos. Veamos. A través de un acuerdo ministerial, el Ministerio de Educación reprogramó el cronograma escolar y dispuso el inicio gradual de las clases en instituciones educativas fiscales a partir del lunes 6 de mayo. De manera escalonada, desde el 6 de mayo, el próximo lunes, van a iniciar nuestros chicos de bachillerato y de inicial. De ahí el 7 de mayo vamos a empezar con octavo, noveno y décimo en este caso, y preparatoria. Y mayo 8 sería quinto, sexto y séptimo, y también los de segundo, tercero y cuarto. En la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, alrededor de 300.000 estudiantes están matriculados en más de 800 establecimientos educativos particulares, municipales y fiscomisionales, mientras que en las unidades fiscales, 650 escuelas y colegios recibirán un promedio de 500.000 estudiantes. Pese a esto, padres de familia denuncian la venta de matrícula de manera ilegal y la falta de cupos en ciertas instituciones. Eso fue lo que nos indicaron, que pongamos la denuncia sobre plagio informático porque han hurtado nuestros cupos. A mi hijo lo han sacado de una institución y lo han mandado a otra institución. No hay cupo, la página no está habilitada. Entonces quiero ver en qué solución me dan, porque no puedo dejar a mi hijo que pierda el año. Tras estas denuncias e inquietudes, el Ministerio de Educación indicó: todo proceso de matrícula, de traslados, de nuevas inscripciones son 100% gratuitas y únicamente se deben realizar a través de la página web www.juntos.educacion.gov.es. Efectivamente, tuvimos estas alertas la semana pasada de personas inescrupulosas que quisieron realmente aprovecharse de padres y madres de familia, queriéndolos estafar con la venta de cupos. Nosotros aún tenemos cupos en las instituciones educativas, pero siempre es importante justamente que haya como este trabajo de los padres de familia de seguir ingresando a la plataforma oficial. Asimismo, ha reprogramado el periodo ordinario de matrículas y de traslado de estudiantes de una institución o zona educativa a otra. Alexandra alista a su pequeño Matthew para el retorno a clases y le recuerda la importancia de seguir sus consejos para su protección. Él no puede conversar con ningún extraño, porque a veces en las escuelas suelen ponerse personas extrañas en las puertas. Entonces solo él debe hablar con sus profesoras, que son las autoridades del plantel, y con nosotros que somos los padres. En San Borondón, Durán y Guayaquil, que corresponde a la zona 8, existen más de 600 centros educativos fiscales y más de 800 particulares. Desde el Ministerio de Educación se trabaja en planes de contingencia.
nosotros como Ministerio de Educación contamos con rutas y protocolos para activarnos en el momento que se identifica que ha existido un hecho de violencia, ya sea entre pares, ya sean hechos de violencia sexual, ya sea un sinnúmero de tipos de violencias que puedan existir. En su cuenta de X, el alcalde de Guayaquil dijo que más de 1.200 uniformados reforzarán la seguridad en los establecimientos académicos. Esto forma parte de un programa elaborado con el Ministerio de Educación, la Policía y las Fuerzas Armadas. Y les contamos que la vacuna AstraZeneca tendría efectos secundarios. Revisemos lo que se explica al respecto. En las últimas horas, la farmacéutica AstraZeneca reconoció oficialmente ante los tribunales británicos que su vacuna contra el COVID-19 puede desencadenar el síndrome de trombosis con trombocitopenia. Se tratarían de coágulos de sangre que se podrían desplazar a diferentes partes del cuerpo o una baja de plaquetas que provocaría un sangrado. Este síndrome es autoinmune, es decir, que no afecta a todos, sino que depende también de la presencia de un gen en particular. Y esto de aquí no es concluyente, pero está ligado a muchas personas que viven, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en países del norte de Europa, y mucho menos en personas que son de Latinoamérica. Es baja a la mitad o la tercera parte de la incidencia en personas latinoamericanas. Y este riesgo de trombosis se redujo aún mucho más si tomamos en cuenta que en marzo del 2021 fue suspendida la vacunación con AstraZeneca en Ecuador. Después de un tiempo se suspendió la colocación de la AstraZeneca, precisamente por estos problemas de trombosis. Se suspendió la de Johnson & Johnson por problemas de Guillain-Barré y quedaron realmente la de Pfizer y la Sinovac, que mayores efectos colaterales no se producían. La incidencia versus el beneficio era mayor definitivamente, que había que vacunarse en comparación con los efectos secundarios de las vacunas. AstraZeneca es una vacuna que fue probada. Yo mantengo una posición de que los grupos humanos fueron pequeños, faltó expandir un poco más el estudio, pero la emergencia y la pandemia nos obligaba a tener que adoptar una posición. Y así también lo reconoce la ciudadanía en general, que la vacunación ha sido y es una herramienta vital en la lucha contra el COVID-19. Fue algo súper rápido, nos vacunamos, teníamos que hacerlo obligatoriamente para estar mejor. De ley van a haber una que otra reacción, pero algo que tenemos que todos hacerlo para que podamos vivir tranquilos, ¿no? ¿Sentiste algún tipo de reacción adversa? No, la verdad que no. Nunca, ningún síntoma. Y como era para prevenir, nos tuvimos que poner obligatoriamente las 3-4 dosis. En términos generales, los especialistas recomiendan que luego de cualquier tipo de vacunación, el inoculado debe prestar mucha atención a algún síntoma o efecto posterior. Si el paciente tiene arritmias cardíacas, va a sentir palpitaciones, fatiga, le van a ocurrir a veces en las madrugadas, pues tiene que ir a tomarse un electrocardiograma y buscar la ayuda de un cardiólogo si los síntomas son cardiovasculares. Si tiene compromisos neurológicos que no son tan altos, habrá que buscar la ayuda de un neurólogo, específicamente dependiendo del sistema orgánico que se afecte. En Ecuador no existen cifras con respecto a casos de trombosis luego de la vacuna con AstraZeneca. Amigos televidentes, agradecemos una vez más por su fiel compañía y les invitamos al siguiente programa. Les esperamos todos los sábados a las 13 y a las 20 horas en Impacto Semanal. Disfruten del feriado y, por supuesto, buena suerte.